Vamos todos a entender esta asignatura porque tengo muchos compañeros que me dicen que están un poco perdidos, así que vamos allá. Lo primero, estamos dentro de lo que es la educación comparada en tiempos de la globalización. Recordad que esto va a ser una clase de repaso hasta donde podamos llegar, pero intentaré abarcar un poco todo para que podáis entender mejor lo que quiere transmitirnos esta asignatura. Una sola pregunta lo explicaría todo, ¿ok? ¿Por qué? Porque podemos decir, ¿por qué Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Japón y España educan de forma diferente? O sea, ¿qué hay? ¿Qué se esconde de que no hay una unanimidad de todo para hacer la cosa de una misma manera, sino que cada uno tiene su propia forma? Esto se basa en que, aunque analicemos las escuelas, los colegios, no es solamente ello, hay que analizar su contexto social, su contexto económico, hay que mirar dónde está ubicada, su región, cómo es la comunidad educativa, con qué está compuesta, qué representantes dispone su claustro, qué no, bueno, en fin, ya sabéis que no es solamente esa institución como tal, sino todo lo que puede llegar a abarcar esa institución, ¿ok? Porque no podemos quedarnos solamente con entornos escolares, sino que tenemos que llegar a abarcar, a entender lo que son los sistemas educativos. Luego nos vamos a esas prácticas de la política dentro también de esos contextos específicos. Las sociedades, que cada una tiene su cultura, su filosofía, su manera, su estilo de vida, sus propias lenguas, etcétera. Y esto nos va a ayudar a entender que no se basa de estudiar o comparar la educación por sí misma y aislada de todo. Ya iremos viendo que necesitamos un poquito más allá. Sí, esta etapa que estáis viendo aquí es lo que en el libro se conoce como la precientífica, ¿ok? La precientífica, pero no por eso deja de ser interesante. De hecho, es una de las partes más apasionantes porque es cuando las naciones comienzan a tener esa curiosidad por querer comparar, por querer compararse con otras naciones, con otros países. Esa curiosidad comparativa que me gusta a mí verlo empezó a existir en el siglo XVIII. Recordad que allí no había internet, no había lo que tenemos ahora de las pruebas PISA, no había nada de eso. Lo único que había ya reyes con curiosidad de querer comparar, de saber si lo estaban haciendo bien, querían mejorar la educación de su país. Entonces, ¿qué hacían? Pues enviaban viajeros directamente. Esos primeros comparatistas que existieron fueron diplomáticos enviados por reyes, fueron comerciantes también que andaban por las regiones, aprovechaban, observaban y podían darle pistas al rey. Misioneros también, pues ya sabemos que en Europa tiene un gran peso también lo que era el contexto de la Iglesia Católica. Esto no quitaba de que también se intentase expandir la fe por toda Europa. Bueno, varias situaciones que se fueron dando donde ellos podían tomar apuntes, recoger datos, observar, analizar, pero claro, todo esto era interesante porque tomaban notas, registraban, pero lo estaban contando desde su propio punto de vista. No estaban siendo objetivo a la hora de hacerlo, sino que más bien sus apuntes igual estaban con un exceso de subjetividad. Recordad que dentro de lo que es nuestra técnica de observación puede haber sesgo por el punto de vista del observador. Entonces, eso digamos que sí pertenece a esa parte precientífica, pero es muy valorada porque fueron las primeras intenciones que teníamos de querer comparar. Entonces es muy interesante por ese lado. Y estos relatos que yo llamaba eran relatos de viajeros, o sea, relatos de viaje, ¿vale? Por si acaso en el examen colocad relatos de viaje. Es interesante que si veis alguna pregunta en el examen que tengáis que responder sobre esta parte del libro, es muy necesario que uséis un poco estas palabras, tanto relato de viaje, que eran la fuente principal de información sobre otros sistemas educativos,
como esa observación directa, también tienen que decir esa parte de que era sin un criterio común, ninguno de ellos tenía un procedimiento estandarizado, ni con una fiabilidad, ni con un rigor académico, científico, nada de eso. O sea, no existía método, ¿ok? En la época precientífica no existía método de comparación, por lo que cada uno comparaba como le parecía, ¿ok? Pero acontece algo muy interesante y es que lo que marca la diferencia de la etapa precientífica a la etapa científica en la educación comparada no es justamente una fecha, sino, por así decirlo, un personaje. Un personaje porque Julien viene a ser considerado inclusive el padre de la educación comparada. Igual es un título muy grande, pero es que se lo ganó a pulso porque eh, antes de él, sus predecesores tenían esa observación de manera distinta, no tenían cómo comparar, no existía nada que pueda verse como algo científico y lo único que había eran anotaciones de personas que escribían lo que les parecía. Entonces, Julien lo que se pregunta y dice, oye, tenemos que comparar de una forma más rigurosa. Habría que comparar con algo más riguroso. Entonces, ahí es donde comienza a cuestionarse el hecho de resolver y arma una revolución a nivel de la metodología que se estaba llevando, porque él se interesa, no es tanto por el qué estamos haciendo, sino el cómo lo estamos haciendo. Entonces fue muy interesante su aportación y este punto, o sea, ya Julian marca ese antes y después de la etapa precientífica a la etapa científica dentro de la educación comparada. Sí, 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 sí. Ya sé que puede verse exagerado decir que Julian una revolución, pero es que tenéis que entenderlo así. Él hizo una revolución. No había un método para medir, no había un criterio fiable, no había una escala, no había un proceso que estuviese ordenado para poder demostrar y sobre todo para luego poder replicar. Recordad que nosotros como profesionales a nivel educativo necesitamos tener herramientas que nos permitan replicar, comprobar de que estamos resolviendo el problema, que estamos enfrentando la circunstancia a la que nos enfrentamos. Necesitamos saber los modelos concretos que vamos a utilizar, qué herramienta vamos a emplear. ¿Por qué? Porque nos interesa que se pueda replicar, que si llega a salir bien, esto se pueda repetir. ¿Ok? Entonces Julian, claro, revolucionó porque él diseñó cuestionarios. Esos datos ya se iban a recoger de una forma con criterios comunes. Todos íbamos a responder lo mismo. ¿Qué significa? Pues que todos íbamos a medir a lo mejor cuántos profesores había en el centro, cuántos alumnos habían matriculado, cuánto habían suspendido, cuánto. Entonces, esto permitía una metodología más positivista, ¿ok? Que es esa parte más cuantitativa dentro de nuestra forma de investigar. Entonces, esos procedimientos sistemáticos que él fue diseñando permitió una metodología replicable, permitió que otros investigadores tuviesen una base. Y una vez que todos respondemos a las mismas preguntas, es fácil luego comparar quién tuvo más, quién tuvo menos. Esto no ocurre hasta que no llega Julian. Por eso es que es el padre de la educación comparada, porque gracias a él nosotros ahora mismo tenemos esta metodología sistemática para analizar y comparar los sistemas educativos a nivel mundial. Una idea que os dejo como mnemotecnia es que Julien viene siendo el GPS. Antes de él, cada viajero iba donde quería. Cada investigador que quería comparar iba donde quería, sin un rumbo fijo, sin una manera de llegar. Después de él, todos tenían un mapa. Daba igual luego en qué te fueras, es como el GPS. Da igual que vayas en bici, en tren, en bus, en coche, en avión, lo que quieras, en barco, vas a llegar porque tienes una ruta marcada. Entonces, esto es lo que hizo Julien. Nos permitió tener una ruta marcada. ¿Ok? Entonces es interesante por esa parte que nosotros analicemos a Julien como el padre de la educación comparada. Y claro, ya venimos todos con la cabeza grande, entonces está bien, Julien armó
esa parte, ya tenemos, entonces tenemos sistema, tenemos un método para medir, ya todo está ok. Y aquí es donde viene luego todos los postulados. Entonces ahora se empiezan a desarrollar cosas que permite que sean esos postulados básicos de la educación comparada. Y es que toda ciencia nace apoyándose en una idea fuerte. La educación comparada se apoyaba en tres y nace de tres, que era el nacionalismo, era la nación, es la unidad del análisis, em, era el optimismo escolar, que es la educación es el motor del progreso, la educación lo va a resolver todo, ¿ok? Y luego teníamos el mito del desarrollo, que es que los países avanzados son modelos a seguir y lo que sea que haga el país avanzado, eh, los demás países tenemos que copiarlo, tenemos que imitarlo porque tienen a lo mejor una adquisición económica potente y yo también la quiero, tiene un buen nivel socioeconómico que yo también quiero, tiene un desarrollo sociopolítico que yo también quiero. Y pensábamos, ala, está todo conectado. Entonces, si la nación es poderosa o está muy desarrollada, si veo que la educación está fomentando a que esa nación sea así y sobre todo, entonces me voy al nacionalismo y digo, la nación lo resuelve, la nación es Alemania, vamos a imitar a Alemania porque Alemania tiene todo, vamos a hacer todo como lo hace Alemania. ¿Se entiende? Esto es el nacionalismo, tomar la nación como referencia e irnos a imitarla para así poder optar a tener esos resultados que estamos viendo que ellos tienen. Vale, estamos aquí en el nacionalismo. Esto suele confundir mucho. Es el postulado al que más tiempo le voy a dedicar porque es el que más suele confundir. En este caso estamos viendo la nación como centro, ¿ok? Para entender la educación debemos estudiar países. Cada nación posee una historia, una cultura, una política y sobre todo identidad propia, filosofía propia. ¿Por qué Alemania educa así? ¿Por qué Francia educa así? La respuesta es su identidad nacional, ¿ok? La identidad nacional va a influir mucho en lo que es el desarrollo de su educación. Esto que quede claro desde el principio. La identidad nacional, la identidad propia de cada país va a influir de manera significativa en el desarrollo de esa educación. Ok, nos vamos ahora con el postulado 2 y 3 en el que se basa. Recordad que estos son los postulados básicos de la educación comparada. El optimismo escolar. El optimismo escolar lo que viene a decir es que cuanta más educación tenga un país, más bienestar, más riqueza, más desarrollo, más tecnología, más productivo será ese país, ¿ok? Y viene siendo que la escuela, los colegios, la educación, el sistema educativo viene a ser el motor universal de todo ese progreso que presenta el país, ¿vale? Eso es el optimismo escolar. Cuando hablamos ya del mito del desarrollo, hablamos de países desarrollados que son modelos a seguir, son el ejemplo para que todos hagamos lo mismo. De esto, por favor, quedaros con esa idea que luego la vamos a retomar, pero la idea es, ¿queremos progresar? Entonces, miremos a tal país, miremos a este que ha avanzado, miremos a este que se hizo rico, ¿qué hizo? Y hagamos lo mismo. Esto es el mito del desarrollo, ¿ok? Aquí llegamos a las grandes crisis y aquí es cuando todo el mundo dice, uy, ¿qué pasó? Quiero dejar claro que lo he entendido, lo he mirado, pero crisis no es igual a desaparición. Crisis no es igual a se eliminó. Crisis no es igual a ya no existe. ¿Ok? La crisis en este tiempo, en este momento, en este contexto de educación comparada, se viene a simbolizar o a significar revisión, cuestionamiento y actualización. Se mantienen los postulados, pero cuando hablamos de que un postulado entra en crisis es porque ya nos cuestionamos el proceder de ese postulado, no de que el postulado sigue existiendo o no, ¿ok? Nos cuestionamos, revisamos, cuestionamos y actualizamos, pero no lo eliminamos, continúa estando.
Lo que pasa es que la intensidad que se tenga o la relevancia que se presente son distintas. Por ejemplo, la crisis del nacionalismo viene teniendo una intención interna porque ya es el Estado no puede ser el único que se vea a sí mismo o coger toda una nación para tomarla de modelo, porque este postulado entra en crisis por la globalización y por las pruebas PISA o este desempeño de la UNESCO o de la OCDE también. O sea, son varios factores que está obligando a cada vez a más naciones a que el foco de atención sea más global y se fijen entre todos y no sea tan interno, tan hacia ellos, ¿ok? La crisis del desarrollo o lo que viene a decir es que no es solo la riqueza, no es que el país sea rico, no es que el país tenga dinero o adquisición económica o sea, no. También hay que mirar que este postulado entra en crisis por el simple hecho de que existen otras riquezas. Existe una riqueza cultural, riquezas lingüística, existe una riqueza socio afectiva, quizás una riqueza que pueda, o sea, hay un montón de formas distintas de comparar. O sea, puedo comparar no solamente aspectos económicos, sino que también puedo comparar aspectos de bienestar, aspecto de cultura, aspecto que también puedo ir mirando de comunidad. O sea, hay un montón de cosas que podemos comparar y es allí donde la crisis del desarrollo llega. No porque no exista tal cosa como el mito del desarrollo, sino porque entra en crisis porque ya no solamente vamos a comparar las riquezas, sino que podemos comparar la cultura y otras cosas. Entra en crisis el nacionalismo porque no solamente vamos a comparar la nación en sí, sino que esta nación la vamos a comparar con el resto del mundo, con el resto de países. Entra en crisis el optimismo escolar porque la educación no previene la desigualdad, ni la vulnerabilidad, ni garantiza lo que es la inclusión. Entonces ya se ha demostrado que no está ligado, que cuanto más educación no garantiza que vaya a haber pues mejor desarrollo. ¿Ok? Entonces esto es lo que hace entrar en crisis al optimismo escolar. Luego también vemos que todos esos postulados se están transformando ante una realidad global. Global. Los tres postulados no desaparecen, continúan, solo han hecho una transformación hacia una nueva realidad que pertenece a la globalización y a este periodo posmoderno. ¿Ok? Sí, 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 ya sé. Estamos ahí todavía con dudas, pero vamos a seguir con las crisis. La crisis al detalle, ¿ok? La crisis del nacionalismo. Volvemos a retomarlo suavecito. Aparece la Unión Europea. Ah, entonces ya Alemania no va a ser un modelo único para Alemania. No va a ser Francia un modelo único para Francia. No se va, comprendemos, ya la Unión Europea va a empezar a agrupar. Va a empezar y se agrupa la Unión Europea, bueno, pues la UNESCO también empieza a tomar cartas en el asunto a través de Iniciativa para los Derechos Humanos, bueno, en fin. Y llega Pizza. ¿Qué tanto influye Pizza? Mucho, 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 porque claro, ponen el ojo y te dicen, es que tal país tiene mejores resultados que tal. Te hacen un ranking, te ponen en un ranking, quedaste el séptimo, el octavo, el noveno, o sea, imagínate. Y claro, pues todo el mundo quiere ganar. Entonces todo el mundo se cuestiona, todo el mundo se evalúa y esto hace de que el nacionalismo entre en crisis porque ya no vale solamente lo que yo haga como nación o que yo ponga el foco en una nación específica para imitar, porque ya la globalización me abre el foco a todo un mundo, o sea, a montones de países, ¿ok? La crisis del optimismo, pues persiste la desigualdad, persiste la exclusión, persiste la vulnerabilidad, pese a que haya más educación. La educación no es sinónimo de que vayan a eliminarse esas barreras socioculturales, sociolingüísticas, socioafectivas,
que puedan existir, sino que más bien pues siguen existiendo, siguen estando allí y esto hace que ese optimismo escolar entre en crisis, que la capacidad de entender de que hay que abrirse a otras cosas. No solamente influye la educación, sino que influye la economía, la cultura, la inclusión, etcétera. Y la crisis del desarrollo. Más riqueza no implica más bienestar. Surgen dimensiones sociales, culturales, ambientales y humanas. Y a todas hay que ponerle un foco comparativo, porque cada nación pues debe presentar estas crisis porque, a ver, la nación no presenta la crisis la presenta la educación comparada en sí como ciencia de comparación, ¿verdad? Pero entender, por favor, que las crisis no significa que desaparece el postulado. Lo que significa es que ya la educación comparada tomó carta en el asunto y está actualizando los procedimientos necesarios para adaptarse a este nuevo periodo de la humanidad. Recordar que la educación cambia con la sociedad, entonces toda la ciencia que estudia en la educación debe cambiar también, porque tienen que adaptarse. Vamos llegando entonces a este siglo XX y aquí vemos que la asignatura nos presenta dos formas más para entender, que es la bipolaridad y la multipolaridad. En este caso, si nos vamos a 1945 hasta 1989, que yo nací, podemos ver un mundo bipolar. ¿Por qué se llama bipolar? Porque prácticamente se dividía en dos partes, ¿ok? Quiero recordar que una de las cosas que hace entrar en crisis este apartado nacional es eso, que tomábamos una nación para imitarla. Entonces, en ese periodo de tiempo, lo que ocurre es que estaba Estados Unidos con su capitalismo y y sus libertades, y estaba luego la Unión Soviética. Teníamos allá a Rusia con el comunismo, entonces la educación comparada tenía dos modelos ideológicos para imitar, y a partir de ahí todos los demás países o imitaban uno o imitaban el otro. No es hasta que luego, cuando termina esa Guerra Fría, que caen los dos, caen los polos, no porque desaparezcan, sino porque surgen otras naciones, entonces pasamos a tener un mundo multipolar y no bipolar. ¿Ok? Y es que Estados Unidos sigue ahí, Rusia puede que siga ahí, pero ya cobra fuerza la Unión Europea, cobra fuerza Japón, y empiezan a surgir esos organismos internacionales, comienzan a surgir potencias emergentes y ya la comparación se vuelve más compleja. Ya no es comparar capitalismo con comunismo, ya es, vamos a ver esto que tiene Alemania, esto que tiene Francia, luego el continente europeo o sea, con Asia, o sea, es que hay un sinfín de cosas que vamos a ir dándole apertura dentro de la asignatura, que es interesante comprender el por qué tenía un tiempo que era bipolar y era un tiempo que era multipolar. ¿Ok? Y es que pertenece toda la historia. De hecho, hay mucha información que se pueden mirar y una de ellas es de que hay veces que es impensable hablar de la educación comparada, separada de la historia de la educación, porque van ahí. Hay muchas cosas que hay que entenderla en una cronología, porque si no nos perdemos. ¿Ok? Entonces, si nos hablan de la parte bipolar de la educación comparada, fue en ese tiempo, durante la Guerra Fría de Estados Unidos y Rusia, ¿ok? La Unión Soviética, perdón. Entonces es un poquito esa parte que tenemos que ir entendiendo. Acabada la guerra, ya somos multipolares porque surgen más naciones con las que podemos compararnos. Ah, claro. Entonces ahora ya sí van a entender la globalización, ¿verdad? Porque ya vieron que veníamos de ser bipolares durante la Guerra Fría, pasamos a partir de 1989 a lo que viene siendo esta parte de multipolaridad. Entonces, si ya somos multi, ¿ok? Somos multi, entonces es un paso más, o sea, es un pasito más para decir, uy, ya somos multi, ya somos muchas naciones. Entonces, venga, globalización.
¿Qué ha cambiado entonces realmente? Que todo circula. Estamos en esta parte de la tecnología, de la información y la comunicación y todo está circulando, todo está en movimiento, la información, las personas, las ideas, las políticas educativas, todo. Y cuando nos enfrentamos luego a un informe como PISA, o sea, puede influir incluso en las reformas educativas de muchos países, pero no lo hace uno en uno. O sea, si ustedes analizan y miramos todo lo que se puede ver a través de PISA cuando compara, son montones de países. Ya os dije antes, hace un ranking. Todo el mundo quiere estar dentro de los mejores países que tengan el sistema educativo mejor estructurado, que tenga mejor tasa de escolarización, que tenga mejores colegios, que tenga la educación de forma gratuita. Todo el mundo. No es que sea una competición, pero reconozcamos que detrás de esto sí que puede haber una competición, porque estos informes PISA luego permite que esas reformas educativas puedan actualizarse, mejorarse. No es que PISA tampoco obligue a ningún país a hacer nada. Ellos dan la sugerencia, pero si dan la sugerencia y todos lo hacemos, ¿verdad? Pues es un poco por ahí. Todos los países de forma voluntaria acceden a pasar las pruebas PISA. Entonces, si la pasan de forma con buena calificación, pues quedan delante. Pero vieron, es entender la historia, es entender el cómo se van comparando las cosas. Y ya estaba claro. A nivel histórico, venimos comparando cosas y lo estamos entendiendo, fue cambiando la sociedad, fuimos cambiando nosotros, cambiaban los sistemas educativos, ya estamos globalizados. Y aquí aparecen otras dos cosillas para entender. El positivismo y el posmodernismo. No están reñidas, no están peleadas, no son enemigas, ¿ok? Entended que el positivismo es un poco lo que nos dio Julian. Recordemos que él lo que quería era un sistema capaz de medir. Entonces, ya que quería que fuese científico y sabemos que partes fundamentales del método científico es esa parte de estadística que nos permite, esa parte de objetividad que nos da, esa parte de fiabilidad que puede ver en los datos que recogemos. Entonces, nosotros en el positivismo lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué funciona? De lo que nos dejó Julian, o sea, ¿qué funciona todavía? ¿Sí? Entonces, ¿qué sigue funcionando? Que seguimos buscando datos y recopilando datos. ¿Qué sigue funcionando? Que seguimos haciendo estadística. Recordad de las pruebas PISA que están allí haciendo su ranking. ¿Ok? ¿Qué sigue funcionando? Que seguimos midiendo. Seguimos con la medición. ¿Y qué sigue funcionando? Que seguimos teniendo objetividad. Ok, nosotros somos una disciplina, somos una ciencia de comparación, es educación comparada. Ya está demostrado que es una ciencia. Entonces, todo eso sigue estando, lo dejó Julian y sigue estando, ¿ok? ¿Qué persigue entonces ese positivismo que nos deja Julian? Pues persigue explicaciones generales mediante procedimientos sistemáticos de la información. ¿Qué significa esto? Pues que yo puedo tener fiabilidad en una prueba, porque siempre que la uso me arroja lo mismo, ¿ok? Yo puedo tener cierta, ¿verdad? Cierta idea de que va a funcionar porque ya lo han hecho estadísticamente hablando, el 70% lo ha hecho y le ha funcionado. Yo ya sé que cuento con ese margen. Entonces, esto lo viene dejando Julien. Ya Julien nos ayudó a desarrollar, ¿os acordáis? Ese cuestionario que luego sirvió de modelo para garantizar esa metodología comparativa de la educación comparada. Entonces, no está en guerra. Parece que sí, pero esa guerra de metodología lo que viene siendo es que luego en el posmodernismo no nos queremos quedar solamente con qué significa,
¿vale? Queremos entender el contexto, queremos entender la cultura, queremos tener experiencias, queremos hacer interpretaciones. Nosotros en este momento, en el posmodernismo, queremos enfatizar en la diversidad cultural, en la pluralidad de interpretaciones, queremos entender. En el positivismo queremos explicar, queremos conocer. En el posmodernismo queremos entender, queremos saber cómo funcionan, por qué funcionan, ¿ok? Y nos vamos en aspectos que son más cualitativos. El positivismo igual es un poco más cuantitativo, pero en realidad estamos en uno y otro, ¿ok? Porque igual aunque tengamos mediciones posmodernistas, no significa que vamos a dejar de lado esa parte tan importante que nos deja también el positivismo, ¿vale? Lo que hay que saber es diferenciar, porque en el examen te suelen preguntar de forma muy diferenciada qué era el positivismo. Bueno, es esa forma que se tenía de buscar datos, estadística, medición y objetividad con el fin de lograr saber o medir, ¿vale? Y el posmodernismo, bueno, es busca el contexto, busca la cultura, busca explicar experiencia, interpretaciones, con el fin de poder comprender, ¿sí? O explicar luego. Y aquí nos pillan en el examen, porque nos preguntan, entonces, ¿educación comparada es moderna o posmoderna? Mm, Y la respuesta es ambas. Si nos hemos dado cuenta en el transcurso de toda la presentación, en ningún momento la educación comparada abandona lo que ya tenía. Más bien lo actualiza, pero lo sigue manteniendo, ¿ok? Entonces, ambas. ¿Por qué? Porque nace en la modernidad, utiliza el método científico y busca conocimiento riguroso. Eso es lo que la convierte en moderna, que nació en ese periodo, recordar que fue Julian, en ese periodo ella nace utilizando el método científico y busca conocimiento riguroso. Era lo que Julian buscaba, ¿ok? Por favor, recordad esto. Él lo que quería era saber, saber cuántos, cuáles, cuándo, ¿vale? Sin embargo, en la posmodernidad, la educación comparada lo que hace es reconocer la diversidad. Termina criticando el eurocentrismo y valora el contexto cultural. En la posmodernidad, la educación comparada lo que hace es actualizarse y adaptarse al sistema. ¿Por qué critica el eurocentrismo? Porque se abre más allá. Estamos viendo que tenemos a Reino Unido en el libro, tenemos a Japón en el libro, tenemos a Estados Unidos en el libro. Entonces, ya no solo va a comparar dentro de Europa, sino que se abre, ¿ok? Recordemos que somos esa parte más globalizada. Estamos conectados en todo momento, las ideas, las personas, los sistemas, las evaluaciones, todo, ¿ok? PISA también evalúa todo, no solo evalúa Europa, evalúa todo. Entonces, la educación comparada, que está detrás de comparar los sistemas educativos, comparar los programas, o sea, todo esto también tiene que actualizarse junto con lo que va siendo el desarrollo social del mundo, ¿ok? Vale, bien, estamos aquí, educación comparada en el siglo XXI. Rasgos definitorios de esta etapa. Es una etapa, recordemos que estamos en la parte ya global e interdisciplinar, ¿ok? Recordad que estamos en el tiempo de las TIC, que estamos en constante movilidad, estamos trabajando con organismos internacionales, ¿ok? La UNESCO, PISA, etcétera. Y sobre todo, estamos intentando mantener y garantizar esa diversidad y esa inclusión que tanto hace falta. Porque la educación comparada, al fin y al cabo, busca esa equidad y esa sensibilidad cultural como eje, ¿ok? Como idea central. Entonces, ¿qué estudia hoy la educación comparada? Bueno, ya no estudia solamente los sistemas educativos, estudia la relación entre educación y el mundo globalizado.
ya va entendiendo que el sistema educativo no es solamente ese espacio, ese contexto y esa cultura, o sea, ya se expande más allá, sigue teniendo la educación como base, pero ahora no vamos a la parte más global, con la globalización, todos los países que forman parte, el uso de la tecnología de la información y la comunicación comparada con la educación, los organismos internacionales y la equidad, ¿ok? La educación comparada se ha globalizado, se ha interdisciplinado, o sea, se combina con otras disciplinas y está abarcando mucho más. Bueno, pues ya estamos llegando al final casimente y solo quería recorrer un poco toda la historia completa en un solo mapa. Y es recordar la parte precientífica. Los viajeros tenían su diario de viaje o relatos de viaje, pero eran escritos de una forma muy subjetiva, sin ningún método que avalara la observación o la garantizara o permitiera que se pueda replicar en otra nación lo que había observado. Luego llega Julien y con ese método que diseña, ese cuestionario que diseña ese método sistemático y de datos ya más comparables, ¿ok? Luego nos vemos hacia los tres postulados. Los postulados entran en crisis. No significa que desaparecen, significan que se cuestionan y se actualizan, ¿ok? Y ahora en este tiempo que la educación comparada está más a la globalización, diversidad y la interdisciplinaridad. Cada concepto que vemos aquí va dentro de esta narrativa. Necesitamos tener estas ideas claras. No se trata de hacer una lista de temas, se trata de entender una historia que tiene lógica y que puede irse construyendo. Si nos ponemos muy nerviosos a lo largo de que estemos en el examen, podemos intentar recordar un poco una cronología histórica para poder comprender el cómo surge la educación comparada y a qué se presentó y qué postulado tuvo y cuándo entraron en crisis, etcétera. Te invito a dejarme ahora en los comentarios. Vamos a hacer una pequeñas preguntas rápidas de examen. Etapa precientífica, te dejo de dato de que termina en Julien, ¿vale? Un lapso de tiempo. Etapa precientífica hasta Julien. Y ahí donde tienes que tener claro que de la subjetividad al método sistémico. Luego, la parte 2 es desde los tres postulados hasta la crisis de los tres postulados, nacionalismo, optimismo escolar y el mito del desarrollo. Luego tenemos esa parte 3, que es esa de la bipolaridad a la globalización, pasando por la multipluralidad, ¿ok? Y ahí vemos la complejidad con la que crece el mundo. Y el positivismo versus el posmodernismo. ¿Qué funciona versus qué significa? ¿Vale? Os dejo ahí en los comentarios, estaré leyendo. Si necesitan alguna aclaración o duda, me decís que estaré un poco pendiente. Yo en lo personal me gusta esta frase, intenté construir lo más así posible, pero si te ayuda, yo creo que toda la asignatura se resume en ella y es que la educación comparada nació comparando naciones, evolucionó cuestionando sus propios postulados y actualmente analiza los sistemas educativos desde una perspectiva global, interdisciplinar y sensible a la diversidad cultural. De verdad que me interesa mucho esta frase y si entiendes esta frase, puedes reconstruir cualquier respuesta del examen. Por eso te animo a que no te des por vencido, intenta entender, porque esto es una disciplina muy, muy bonita. Dependiendo de la acogida que tenga este vídeo, os preparo el segundo vídeo para el segundo libro. Gracias.